Buenas a todos mis compañeros, amigos, fans de la Fórmula 1. Hoy os traigo todo un recital de coches de Fernando Alonso para dar un claro mensaje de la trayectoria de este gran piloto, de este campeón, que aún, dicho sea de paso, sigue en vigor y sigue en carrera. Y antes de nada, mis amigos y fans de Model F1 43, pediros que os suscribáis al canal y si os gusta este vídeo le deis un like. Bueno, pues empecemos. Amigos, pues aquí tenéis el primer modelo, es el Minardi del 2001, el Gran Premio de Alemania, en el que, si sabéis la trayectoria de Fernando Alonso, recordaréis que incluso antes de acabar en Minardi, cedido por Briatore, que ya le había contratado como piloto probador, incluso había sido tentado por Jean Todt de Ferrari para piloto probador de la misma escudería. Con lo cual, bueno, ya dice mucho de todo este coche que veis y de todo este pedazo de piloto que ya se avanzaba en los primeros años de su carrera. Hizo una muy buena temporada con algunas actuaciones muy notables y lo que le daría un caché para los siguientes años. Para su disgusto, en 2002 no pudo correr, puesto que Briatore le prefirió como piloto probador, y no fue hasta 2003 en el que pudo optar a ganar sus primeros puntos. No solo ganó sus primeros puntos, sino que donde le veis, hizo su primera pole y su primera victoria, con lo cual se convirtió, al menos en ese momento, en el piloto más joven en conseguirlo. El año 2004, según Flavio Briatore, era el año para poder optar a ganar el Mundial. Sin embargo, como todos sabéis, no sería hasta 2005 cuando se conseguiría. A pesar de todo ello, en el 2004, Fernando Alonso siguió compitiendo y sacando muy buenos resultados, llegando incluso a ser sexto al final del campeonato. Y llegamos por fin al coche de 2005, cuando Alonso se proclama con su R25 campeón del mundo. Con 7 victorias este año, no solo se convierte en el primer español en ganar un gran premio, sino que además se convierte en el piloto más joven en conseguir un campeonato del mundo, récord que posteriormente le quitaría Sebastian Vettel. En 2006, como campeón del mundo, cumpliría las expectativas de nuevo de ganar otra vez de nuevo este campeonato. Estos son los 2 campeonatos del mundo de Fernando Alonso. A partir de ahora es cuando vendría su peor y mayor suplicio. En 2007 ficharía por McLaren como fichaje estrella para devolver a los plateados una gloria que hacía mucho tiempo que no tenían. Todo parecía a favor para que Alonso pudiera conseguir su tercer mundial y este coche, la verdad que es bonito, parecía poder dárselo. Pero, amigos míos, apareció otro personaje, otro piloto en escena, un jovencísimo Lewis Hamilton que le puso muy difícil su aventura en McLaren, tanto que entre la pelea entre uno y otro vino un tercer integrante, un amigo de Fernando Alonso, puesto que empezaron el mismo año, que les quitó o les robó, como queráis verlo, el campeonato a los dos por un solo punto. Como anécdota, solo deciros que Fernando dejó de tener en sus cascos el típico color azul, tanto de Renault, pero que también sobre todo era de su comunidad autónoma en España llamada Asturias. Debido al mal ambiente que se había creado durante el año anterior en McLaren, Renault y Alonso llegan a un acuerdo para que el ovetense vuelva a la escudería que le vio triunfar a Renault. Ya no llevaría los colores clásicos azules, pero este coche no dejó de ser el mismo, tener el mismo atractivo que quizás tenía los anteriores. Sin embargo, este coche y el siguiente no tendrían quizás la fuerza y la potencia y el diseño aerodinámico que tendrían los coches que le hicieron campeón del mundo. Sin embargo, vuelvo a repetir, son coches muy bonitos que al menos desde el punto de vista de aquellos que amamos las miniaturas, pues nos gustan mucho. Con todo, Alonso consiguió 2 victorias y acabar quinto el campeonato del mundo. En 2009 las buenas perspectivas con las que había acabado el año anterior, debido a esas 2 victorias que hablábamos hace unos segundos, Alonso se las prometía felices con un coche que parecía mucho mejor de lo que al final fue. De hecho, al final fue un coche bastante poco competitivo, en el que apenas logró resultados aceptables y su paso por Renault se certificó este año, acabando la temporada bastante atrás en la clasificación para lo que podía suponerse de un piloto como él. Sin embargo, el coche visualmente es un coche bonito, que también de cambio de morro a mitad de temporada. Llegamos a 2010, la afición, Fernando, Ferrari se las prometían muy felices, puesto que encima la primera victoria llegó justamente en el primer Gran Premio en Bahrein
y todo parecía cuajar, encajar perfectamente, piloto, coche, escudería, momento, todo parecía perfecto, todo parecía el momento idóneo para volver a ganar, aunque sin embargo al final de temporada, como vimos en la última carrera, que todos recordaréis, aquello se fue al garete debido a una imposibilidad por parte de Alonso de poder adelantar a Vitaly Petrov, que hizo imposible que Fernando consiguiera en las últimas vueltas del último Gran Premio su tercer mundial. 2011 fue un año para olvidar, fue un año que desde el primer momento se notó que el coche no era nada competitivo y que solo la magia que hacía él con sus manos lograba hacer que el coche acabara entre los primeros puestos de la parrilla. Sin embargo, en muchas de esas ocasiones no estuvo en el podio, con lo cual sus puntos al final de campeonato no fueron los deseados por nadie. Un año más, este año 2011 y sobre todo los siguientes, Ferrari prometería un gran coche, pero nunca sucedería eso. 2012 quizás fue el año en el que también tuvo muy cerca Fernando Alonso el llevarse el campeonato del mundo. De hecho, llegó a estar a 3 puntos al final de la última carrera, en la que incluso con polémica, días después hubo una reclamación por un supuesto mal adelantamiento de Sebastian Vettel, que al final se decidió que había sido legal. Fue un año que comenzó un poco confuso, empezó un poco débil, pero luego después fueron cogiendo una rutina de triunfos y de buenos resultados que les llevó hasta la última prueba para poder ser casi campeones. Es memorable y recordada la gran actuación de Fernando en el Gran Premio de Europa llevado a cabo en Valencia, donde saliendo un décimo llegó a ganar la carrera. Bueno, en 2013 el coche y piloto vuelven a quedar segundos en la clasificación general del Campeonato del Mundo, pero la distancia con Sebastian Vettel se había agrandado muchísimo, con lo cual es un segundo un poco extraño, puesto que Alonso jamás tuvo ninguna oportunidad de ser campeón. El coche parecía competitivo al principio, sin embargo se vio a lo largo de toda la temporada que eso en el fondo era un mero espejismo. Visualmente es un coche muy bonito, eso sí, pero desde el punto de vista aerodinámico y de resultados, pues una vez más para Ferrari Alonso volvió a ser un fiasco. Bien, en el 2014, coche que no dispongo porque nunca he podido encontrar, que espero algún día encontrar, y que si alguno de vosotros, mis amigos y fans de la Fórmula 1, podéis decirme, estaría encantado de poder adquirirlo, pero es que hasta ahora mismo no he podido. Así que bueno, en 2014 quizás fue un año de transición, donde el coche se sabía desde el principio que no era competitivo, y así se demostró a lo largo de toda la temporada. Con ello finalizaba su época en Ferrari, aunque a pesar de que tenía contrato hasta 2016, y volvía a McLaren después de tantos años en los que había competido en esa escudería, desde 2007, ¿verdad? De todos es sabido que quizás fue una muy mala decisión. Bueno, en 2015 Fernando volvería a McLaren con la idea de recuperar viejas glorias pasadas, sobre todo porque el motor que llevaba McLaren era Honda y les podía recordar a las glorias de Ayrton Senna con el McLaren Honda de los años 80. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruda y se dio de bruces enseguida en 5 de las 7 primeras carreras donde tuvo que abandonar. Tardaron mucho en puntuar y fue en escasas ocasiones. Llegó incluso algunas veces tanto a Fernando como a su compañero Jenson Button tiraron de ironía, ¿vale?, subiéndose al cajón de los ganadores o incluso llegando a tomar el sol, cosa que no hizo mucha gracia en McLaren, pero tampoco en la propia factoría de motores Honda. El coche que vemos aquí, que es un coche negro y gris, cambiaría a lo largo del campeonato, convirtiéndose en un coche completamente negro. Color, como veis aquí, que en 2016 mantendría con esos tintes y esas líneas curvas rojas que aparecen en los pontones y en el número que ostenta Fernando en el morro, con el número 14, que ha tenido tantos años a lo largo de su carrera profesional. 2016 volvió a ser un año desastroso, donde las actuaciones de Fernando eran buenas, no buenísimas quizás como sus mejores tiempos, pero las que obtuvo a través de ese motor Honda y ese McLaren de este año, pues bueno, dejaron bastante que desear en todos los términos.
De nuevo volvería a ser un año en el que los resultados fueron pésimos y donde año tras año, como le pasó quizás en Ferrari, pero aquí la situación era peor, se notaba como les pedía mejoras, les pedía un coche competitivo y eso nunca llegaba. Con todo, al final del campeonato logra su mejor resultado, un quinto puesto. Con el coche de 2017 me pasa lo mismo que con el coche de 2014, no consigo encontrarlo, así que agradecería sugerencias si alguien lo encuentra y me lo puede decir. Muchísimas gracias. Llegamos a 2018 y la estética de los coches McLaren cambia a la antigua esencia de los 70 de los coches naranjas. Visualmente son coches muy bonitos, son coches que llaman la atención, pero que aún con todo y con ello no son suficientes para hacer unos muy buenísimos resultados, como era lo que quizás Alonso esperaba en su hasta entonces último año en la Fórmula 1. Con todo, el renovado McLaren, que este año estrenaba su colaboración con Renault, logró bastantes buenos resultados e incluso llegó a encadenar una racha de 5 carreras en los puntos, cosa que no encontraba o que no sucedía desde su época en Ferrari, con lo cual al menos la clara evolución que había sufrido el McLaren era algo optimista. Sin embargo, en agosto de ese año, de 2018, Alonso anuncia su retirada de la Fórmula 1 para dedicarse a otras disciplinas del motor, la Indy, la NASCAR, etcétera, que veríamos a lo largo de los 2 siguientes años. Y llegamos a 2021, cuando Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1, dándole y dotando a esta disciplina de un subidón para muchos de los aficionados a la Fórmula 1, entre ellos un servidor. Este es un modelo que es el modelo del Gran Premio de Abu Dhabi, que es el último Gran Premio del año 2021. Los modelos originales del resto de grandes premios no tendrían esta pequeña franja verde que está ahí en honor a uno de sus patrocinadores, Castrol, y sería azul, al igual que gran parte del resto del coche. Es un coche muy bonito, es un coche, la verdad es que competitivo, y que evolucionó muy bien a lo largo de todo el campeonato, en un Alonso al que su parón de 2 años le costó varias carreras, en torno a 5 o 6 carreras, para coger una forma óptima y poder volver a ser muy competitivo. El coche empezó un poco flojo, pero quizás a lo largo del campeonato tuvo una evolución fantástica, llegando a tener actuaciones muy sobresalientes, como por ejemplo la que hizo o la que llenó de orgullo a gran parte de la afición española, cuando Alonso mantuvo a raya a Hamilton durante casi 10 o 11 vueltas, lo que conllevó la victoria de Ocon en el Gran Premio de Hungría. Él mismo llegó a ser tercero unos grandes premios después, con lo que volvíamos a ver todos a Alonso en el cajón después de 7 años, ¿vale? Perdón, 7 años, justamente, desde 2014. Lo cual, bueno, pues fue un subidón de autoestima para el propio Fernando, y avanzaba que quizás en el año 2022 podía ser el año de la vuelta a los podios de forma habitual. Y por último, aquí tenemos esta preciosidad que es el coche de 2022, es el coche de este año, y que aunque decíamos en el anterior coche que podía ser el año en el que Fernando Ocon con este coche podría llegar a empezar a tener podios de forma continuada, no ha llegado a ser así. El coche también ha empezado un poco flojo quizás el campeonato, estamos todavía, de hecho hoy ha sido el último Gran Premio antes del verano, el Gran Premio de Hungría, donde los resultados tampoco han sido demasiado buenos, siendo octavo y noveno. El coche ha sido de momento no demasiado competitivo, y el famoso plan que Fernando y Alpine publicitaron el año pasado, pues la verdad es que no está dando demasiado buen resultado. Veremos si el año que viene podemos ver a un Alonso en Alpine o le veremos en otra escudería, quizás en ninguna, nunca se sabe. Esperemos, por el bien de la Fórmula 1, por el bien de Alonso y por el bien de sus fans, que Magic vuelva el año que viene, que no se quede fuera y que volvamos a disfrutar todos con la magia de las manos de este pedazo de campeón. Bien, si os ha gustado, dad un like, por favor, suscribiros al canal y nada, esperad por más vídeos que llegarán lo más habitual que podamos. Un saludo, un abrazo, aupa con Alonso.
Para que veáis las cosas que pueden cambiar en 24 horas, actualizaros de que Fernando Alonso correrá finalmente en Aston Martin en 2023. Es noticia de prácticamente última hora. Un saludo, un abrazo, hasta luego.